Estimados estudiantes, vamos a ver qué es un conflicto, ¿no? La pregunta aquí es, ¿cuál sería la imagen que se está viendo? O sea, ¿qué estaría haciendo esa persona, ¿no? ¿Cómo nos podemos cuestionar realmente qué podría ser? ¿Cuál sería qué estaría pensando, ¿no? ¿Qué estaría viendo, ¿no? Entonces, un conflicto en el fondo va a llegar a ser un choque de voluntades, ¿no? Hay algo que no está articulado con mi prójimo, con un congénere, un choque de intereses, ¿sí? Puede ser que yo tenga un interés de pasar por una calle en sentido de izquierda a derecha y la otra persona de derecha a izquierda, un choque de personalidades, posiblemente, ¿no? Puede ser que las personas tenemos diferente carácter, diferente forma, diferente cosmovisión, diferente forma de ver el mundo. Entonces, cuando nos encontramos en alguna situación, hay personas que son más espontáneas, otras que son un poco más reservadas, etc. Y para llevar adelante, por ejemplo, una tarea en una oficina, en una institución, nos encontramos, ¿no?, con diferentes formas de ver el mundo, con personalidades muy heterogéneas, y obviamente esto puede generar un choque de personalidades. Y ha sumado a esto, ¿no?, choque de creencias religiosas, actitudes, prejuicios, formas de ver el mundo, como les decía hace un momento. Entonces, cualquier elemento que vaya a distorsionar mi cosmovisión o mi percepción va a venir a ser un conflicto. Pero, en el fondo, Hawker y Wilmot nos dice que lo que es un concepto de conflicto viene a ser una pugna, ¿no?, una lucha que se expresa por lo menos entre dos partes que son interdependientes, ¿no? O sea, que una depende de la otra, pero que perciben objetivos incompatibles, ¿no? Tienen recursos limitados y también se encuentran con cierta interferencia porque la otra parte no le deja llegar a su objetivo. Entonces, podríamos decir básicamente que es un estado de desarmonía. Ahora bien, el conflicto, como sí, no es ni bueno ni malo, ¿no? Tendríamos que saber que no es ni positivo ni negativo. Sí es una parte natural de lo que es nuestra vida, ¿no?, o la vida humana, ¿no? Sin conflicto muchas veces no podríamos habernos desarrollado, ¿no? No podríamos haber llegado a la investigación, ¿no? No nos olvidemos las guerras, no nos olvidemos las pestes, no nos olvidemos todas las inquietudes que ha tenido el ser humano en el transcurso de la historia del mundo, ¿no?, que a través de estas incompatibilidades de ideas, de acciones, de consideraciones, hemos empezado a investigar, a tratar de mejorar la calidad de vida de la gente. Los conflictos sí nos afectan a todos, pero no importa las edades ni las culturas, ¿no? O sea, no interesaría, o sea, no, de qué países somos, cuál es nuestra creencia religiosa, cuál es la edad que puedes tener. El conflicto sí nos afecta a todos. Y puede ser una relación horizontal, como puede ser una relación vertical. Por ponerles un ejemplo rapidísimo, un padre con un hijo, ¿no? Un papá de unos 25 años con un niño de 2 años. Sí, van a encontrar un conflicto el niño con el padre porque están en un desacuerdo, porque el padre quiere una cosa y el hijo percibe el mundo desde otro punto de vista. Entonces, ahí ya se va a empezar a generar este conflicto, ¿no?, que está desde el punto de vista de la edad, ¿no? Lo que sí hay que hacer es aprender a mirar el conflicto, ¿no? Pero aprender a mirar este conflicto, cómo entenderlo y analizarlos, nos puede ayudar a tener respuestas mucho más efectivas. ¿Por qué? Porque el conflicto hay que abordarlo con 3 aspectos. El primero, hay que ver las percepciones, o sea, la percepción tiene que ser lo más correcta posible, ¿no? Esta percepción nos va a ayudar a ver, o nos va a permitir observar el conflicto en su verdadera dimensión, ¿no?, y verlo desde diferentes puntos de vista. Por lo tanto, para poder ver un conflicto desde diferentes puntos de vista, tendríamos que nosotros también tener las emociones apropiadas, o sea, tener que calcular cómo vamos a reaccionar, ¿no?, claramente respecto a lo que es un temor, una ansiedad, o sea, cómo nosotros vamos a abordar ese tema de conflicto, ¿no? Si tenemos, no sé, algún impasse en la oficina, si nosotros vamos a reaccionar con ansiedad, o sea, vamos a autoestresarnos gratis, o vamos a abordarlos con temor. Y si vamos a abordar un conflicto con temor, por lo general vamos a ser reactivos, y eso es
muy contraproducente en las relaciones personales. O por el otro lado también podríamos verlos como o con una actitud muy proactiva, ver ese problema como una oportunidad. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el problema y el conflicto son diferentes, ¿sí? Puedes tener problemas, pero no conflictos. Los problemas son netamente barrera para lograr un objetivo. Yo puedo tener un problema, tú puedes tener un problema. Pero en el fondo, si mi problema se convierte en problema tuyo, ya vamos a tener un conflicto. Entonces, cuando hay un aumento de la emoción, ustedes pueden ver en la diapositiva, la desconfianza, la sensibilización o la intervención de otras personas, otros actores, este problema se va a volver un conflicto. Entonces, el conflicto en el fondo, ¿qué va a llegar a ser? Va a ser una expresión de enfrentamiento. Ahora, esta expresión de enfrentamiento puede estar orientada desde lo que es la confrontación entre dos partes, que pueden ver un objetivo e intereses diferentes donde uno interfiere en el accionar del otro. O sea, tengo que eliminar a la otra parte, tengo que separarla a la otra parte para que el conflicto desaparezca, ¿sí? O posiblemente pueda haber una incompatibilidad de información, de intereses y valores. O sea, yo puedo tener un conflicto porque no tengo toda la información, ¿sí?, que yo debería contarla para poder abordar un problema. O también puede ser una forma entre dos personas o entre dos grupos de ser competitivos. O sea, si tú ganas algo, algo nomás, yo ya he perdido, o viceversa. El otro grupo puede percibirlo así. Hay personas que cuando estás en algún momento para tratar de llegar a algún acuerdo, en alguna negociación, por ejemplo, es esa persona que yo quiero ganar en cualquier aspecto que tú tengas, cualquier oportunidad de que tú puedas solucionarte ese tu problema, para mí es pérdida. Entonces, eso es clarito en lo que es la competitividad entre dos personas. También podría ser estos puntos encontrados, estas divergencias entre intereses y creencias, ¿no?, que las personas pueden aspirarlas, ¿no?, pueden ansiarlas, ¿sí?, para poder alcanzarlas al mismo tiempo. O sea, esto se ve claramente en una competencia de, no sé, pues de atletismo, ¿no? Todas las 8 personas que están en el carril quieren ganar, ¿no? Entonces, no, el ser segundo no es lo mismo que ser primero, ni tercero, ni cuarto. O sea, aquí el que gana es el primero. Entonces, esa divergencia percibida entre los intereses es absolutamente clara. O cuando tenemos recursos limitados y la demanda es alta, ¿no? Entonces, aquí es un tema de prioridad, ¿no? Aquí, en el fondo, para evitar determinados conflictos, tenemos que empezar a priorizar lo que son la optimización de estos recursos. Ahora, ¿qué es lo que causa el conflicto en el fondo? El conflicto en el fondo lo que van a causar van a ser 7 puntos. Primero son los problemas de las relaciones entre las personas, ¿sí? Van a haber fuerzas estructurales, ¿no?, que hacen que esta interacción se impida entre las personas, ¿sí? Las diferencias y valores, ¿no?, los bienes en juego, las percepciones que podemos tener del mundo, muchos intereses incompatibles que pueden haber, y gran parte se asienta en los que son los problemas de comunicación e información. Muchas veces en las empresas no se da gran relevancia a estos departamentos de comunicación e información, y hoy en día realmente es una forma de poder llegar al público. Una cosa es lo que nosotros estemos ofreciendo y otra cosa es lo que las personas estén percibiendo, ¿sí? Hay grandes problemas en lo que es la transmisión del conocimiento en este aspecto, y que esto te impide o nos impide llevar adelante una comunicación efectiva. Se está hablando mucho de lo que es la omnicanalidad, ¿no? No solamente en la comunicación, sino también en la resolución de los conflictos, ¿no? Y esta omnicanalidad está alimentada por todas las redes sociales, puede ser la prensa escrita, puede ser la prensa oral, puede ser la comunicación directa, etc. Entonces, este tema de la comunicación, estos problemas de comunicación e información, tienen que ser realmente muy bien tomados en cuenta para poder subsanar estos aspectos. En la siguiente figura ustedes van a poder observar que hay diferentes
puntos de vista respecto a algo. Podemos ver ahí una imagen, ¿sí? Que si nos abstraemos un poco, ustedes van a poder observar una señorita, ¿no? Una señorita, esta es la pestaña, ¿no? Esta es su nariz, este es el mentón y demás. O si se aleja un poco más todavía, van a poder ver una señora mayor, ¿no? Este es su lunar, este es su nariz, ¿no? Esta es su boca, este es su cabello, este es un adorno en su cabeza, ¿no? Entonces, dependiendo cómo nosotros vayamos a observar el problema, vamos a poder abordar la estructura de los conflictos, ¿sí? Porque en los conflictos intervienen tres partes, ¿no? Van a tener las personas, vamos a tener al proceso y vamos a tener a lo que es el problema como tal. Y las personas van a manejar, van a asentar lo que son las emociones y los sentimientos, ¿ya? Y la percepción del problema y cómo le ha afectado lo ocurrido, ¿sí? En lo que respecta a lo que es el proceso, va a ser básicamente la vía, el camino, la estrategia para que el conflicto ha llegado hasta ahora, o ver cuál ha sido la evolución de este tema de conflicto, y fundamentalmente ver cómo es la comunicación y el lenguaje que se va a utilizar para poder tratar de solucionar el problema. Porque este problema, en el fondo, van a ser los intereses de cada una de las partes. ¿Pero de qué? De solucionar qué cosas? Las diferencias. Pero las diferencias esenciales, las creencias, los valores, visiones, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a tener una preparación previa, un antes, un proceso y un post. Entonces tenemos como que tres etapas para poder solucionar este problema.